En el remoto norte de Canadá, entre bosques congelados y lagos eternamente helados, existía un pequeño pueblo llamado Anjikuni. Su historia no aparecía en libros de texto. No había datos censales, ni fotografías oficiales, ni siquiera registros meteorológicos claros. Todo un asentamiento humano con más de 30 habitantes se desvaneció sin dejar rastro. La comida seguía servida en las mesas, las armas colgadas. Las chimeneas aún humeaban, pero no había ni un alma, ni viva, ni muerta. La historia comenzó con un cazador de pieles llamado Joe Lavelle. Era un explorador experimentado, acostumbrado a la rudeza de las tierras del Yukón. Había visitado Anjikuni varias veces antes, pero cuando llegó aquel día de noviembre, encontró un silencio que no encajaba con la rutina del lugar. No había voces. No ladraban los perros, solo nieve, viento y puertas abiertas. Según su testimonio, varias viviendas estaban intactas. Ropa tendida, tazas con líquido caliente, pero nadie respondía. Lo más perturbador, encontró una radio aún encendida con estática. Lavelle corrió hasta el cuartel más cercano de la policía montada del Canadá. Dijo que algo terrible había pasado en Anjikuni. La policía llegó al lugar días después. Efectivamente no había cuerpos, pero había detalles imposibles de ignorar. Todas las tumbas del pequeño cementerio local estaban abiertas, vacías, como si alguien hubiese desenterrado los cadáveres. Los perros de trineo del pueblo fueron hallados muertos, amarrados y sin señales de haber sido atacados. Murieron de hambre. Algo había cortado toda actividad, y lo había hecho de forma quirúrgica. La historia fue publicada por varios periódicos en los años 30, pero años después fue calificada como leyenda rural. Se dijo que Joe Lavelle nunca existió, que el pueblo era una invención, que no había registros oficiales. Pero, como en muchos otros casos, lo que no aparece en los registros no significa que no haya ocurrido. Archivos desclasificados de inteligencia canadiense revelaron que entre 1228 y 1931, una región al norte del Yukón había sido clasificada como zona de pruebas atmosféricas de interés estratégico. Nadie supo decir qué significaba eso. Fue entonces cuando surgió una teoría perturbadora. Anjikuni no desapareció por causas naturales, ni por un ataque externo, ni por una catástrofe climática, sino por un experimento. Un experimento encubierto del gobierno canadiense con ayuda de agencias extranjeras para estudiar el efecto de frecuencias electromagnéticas extremas sobre poblaciones humanas. El nombre clave, Proyecto Mímico. Una operación encubierta que consistía en emitir ondas sonoras de baja frecuencia durante semanas completas. Algunos documentos hablan de manipulación conductual inducida por resonancia. Las frecuencias de baja intensidad tienen un efecto probado en el cuerpo humano. Pueden alterar el sueño, inducir miedo, provocar alucinaciones, incluso afectar la memoria. El doctor Gabriel Rosenfeld, experto en neurociencia auditiva, explicó en un informe de 2004 que ciertas frecuencias infrasónicas pueden inducir estados de pánico extremo sin razón aparente. Es decir, puedes sentir que algo va mal, sin saber por qué. Justo lo que muchos teóricos creen que ocurrió en Anjikuni. Pero el misterio no se detiene ahí. Un documento clasificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos menciona el caso de Anjikuni como una prueba internacional de campo no confirmada, y lo cataloga como desplazamiento demográfico espontáneo inducido. Esa expresión, desconocida hasta entonces, aparece luego en otros contextos, en experimentos de Lemkoften, en registros de los estudios Stargate y en un informe soviético sobre aldeas fantasma en Siberia. ¿Es posible que Anjikuni fuese solo uno de muchos casos? Un antropólogo francés aseguró haber oído voces la noche anterior a la desaparición del pueblo. No eran personas, venían de debajo del hielo. Dijo que el aire vibraba, que los animales se escondieron y que al amanecer la aldea ya no estaba. Su testimonio fue ignorado. El antropólogo murió en un accidente de avión semanas después. El cuaderno de campo donde escribió su encuentro desapareció, pero los ecos del caso de Anjikuni siguen vivos. En 2012, un grupo de científicos independientes analizó el terreno donde supuestamente se ubicaba el pueblo. Usaron sensores térmicos, análisis de suelo y magnetometría. Encontraron alteraciones geomagnéticas en patrones hexagonales. Y lo más desconcertante, muestras de radiación de origen artificial, compatibles con emisiones de frecuencia baja sostenida. El patrón coincidía con otros lugares donde se habían reportado evaporaciones humanas, como el caso de Joer Verde en Brasil y Kolmanskop en Namibia. ¿Qué es lo que hace que una comunidad entera desaparezca sin dejar rastro? ¿Qué tecnología puede borrar toda presencia humana, pero dejar los objetos intactos?
¿Por qué se repiten los patrones? La comida caliente, los perros muertos, las tumbas abiertas, las puertas sin forzar, el silencio total. Algunos creen que estamos ante un fenómeno que desafía toda lógica. Otros que es la consecuencia de un experimento que salió mal. O peor aún, que salió bien y por eso nunca fue revelado. A medida que la investigación avanza, aparecen nuevas conexiones. Un archivo interno de la OTAN menciona un punto cero geológico en el norte de Canadá, en coordenadas cercanas a las de Anjikuni. Se menciona como zona de riesgo de reactivación. La palabra clave que se repite en el documento es disonancia de fase humana. Se cree que hace referencias a un estado en el que las personas ya no perciben el tiempo o el espacio como el resto, como si se desconectaran de la realidad, voluntaria o forzadamente. ¿Qué pasa si una población entera cae en esa disonancia? Una de las teorías más extremas plantea que Anjikuni no desapareció físicamente, sino que fue desplazado de nuestra realidad perceptible, como si siguiera existiendo, pero en una capa distinta. Algunos lo comparan con las teorías de dimensiones paralelas, otros con experimentos como el Proyecto Filadelfia. ¿Y si ese pueblo aún está allí, pero no podemos verlo? Lo más inquietante de todo no es lo que pasó, sino lo que puede volver a pasar. En 2022, satélites de detección térmica captaron una zona de actividad anómala en la misma región. Una forma hexagonal, idéntica a la detectada en 2012, volvió a activarse, pero esta vez durante más tiempo y con mayor intensidad. Informes internos del gobierno canadiense registraron cambios en la migración de aves, alteraciones del campo magnético local y quejas de comunidades vecinas por pesadillas colectivas y desorientación temporal. En algunos foros privados de exmilitares canadienses, se ha reportado que el gobierno mantiene una estación encubierta de monitoreo en las cercanías, camuflada como base meteorológica. Allí se estarían registrando patrones de onda que no coinciden con fenómenos naturales. Un testimonio anónimo habló de ecos fantasma en las grabaciones. Voces superpuestas, lenguas desconocidas, gritos y algo que parecía un patrón, la misma frase repetida a distintos ritmos. Ya no están aquí. Hoy nadie habla oficialmente de Anjikuni. Las agencias niegan su existencia. Los mapas no muestran su ubicación. Pero los documentos están ahí. Y el patrón se repite: aislamiento, frecuencias, desaparición. ¿Fue un experimento? ¿Un accidente? ¿Una advertencia? Tal vez no lo sepamos nunca. Pero hay algo seguro: no fue natural. Y no fue la última vez.